Bueno, pues vamos a continuar en este sentido. Tenemos una supermesa, bueno, una ponencia también que va en la misma línea, que sería el dolor en el deporte desde la farmacología hasta las unidades del dolor. Entonces, aquí tenemos a dos grandes ponentes, como los que hemos tenido. El profesor Antonio García. Puedes subir, Antonio, cuando ya puedes subir a dar tu conferencia, que es presidente del Instituto Teófilo Orlando. El profesor Antonio García es uno de los mejores farmacólogos clínicos de este país. Es una persona, un gran farmacólogo, médico, y que realmente, pues bueno, una autoridad y un gran amigo, que además siempre está con OAFI. Es el director del Instituto Teófilo Orlando, ha publicado cientos de publicaciones a nivel nacional e internacional. Por decirlo así, es para nosotros, los farmacólogos, es el gran padre de la farmacología española. Aparte, estuvo muchos años trabajando en Estados Unidos, o sea, tenéis aquí una auténtica autoridad internacional, dijéramos, de la farmacología. Cuando quieras, Antonio, muchas gracias. Adelante, Antonio. Gracias. ¿Se oye? ¿O hay que ponerse aquí? ¿Hola? Sí, se oye. El doctor Josep Borges, mi amigo, mi admirado amigo, farmacólogo clínico y médico de dilatada experiencia, tiene siempre la amabilidad y la delicadeza de hacerme partícipe de sus numerosas iniciativas, tanto docentes como investigadoras. Y yo tengo el placer de acompañarle siempre que me llama, como dice la canción. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Esta mañana venía yo en el coche de mi casa, yo vivo en la sierra, y he escuchado la 9ª Sinfonía de Beethoven completa. Luego me he parado en el aparcamiento y he terminado de escucharla. Y realmente esto no parece una novedad, porque la buena música en Radio Nacional de España, en la cadena de música clásica, pues se escuchan muchas piezas clásicas y menos clásicas de música estupenda. La particularidad es que Amaya Prieto, que dirige ese programa maravilloso de música a la carta, decía que ponía esta sinfonía porque todas las emisoras de Europa de música la estaban poniendo al mismo tiempo, porque querían poner en la balanza la grandeza de esta oda a la alegría de Beethoven y en el otro platillo la denigrante y desastrosa guerra de Ucrania que reprobamos, salvo unos cuantos psicópatas, todos los países del mundo. El dolor nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Y por eso el ser humano se ha intentado dotar de herramientas para combatirlo. Entonces, si yo en estos 8 minutos o 9 que tengo, pues me limitaré a explicar cuáles son esas herramientas que casi todos conocemos por cultura general o porque somos profesionales del tema. No sé si se pasa así, o con el de adelante, o con este. Ya está. Bueno, la analgesia de base, pues hay una medicación de efecto rápido, pues el paracetamol probablemente es el paradigma, los AINE, que ya
se ha hablado en la ponencia anterior, los opioides, la capsaicina, la infiltración articular con corticosteroides, ácido hialurónico, los efectos lentos del tratamiento del dolor, que en la artrosis hay una gran evidencia científica en favor del sulfato de glucosamina y particularmente del condroitin sulfato, y el tratamiento adyuvante. El dolor produce depresión, pues hay que tratar al paciente con antidepresivos que además tienen cierto efecto analgésico. Y no digamos algunos antiepilépticos como el topiramato. Y los AINE, pues hay 368 especialidades farmacéuticas y 33 principios activos, los no salicilatos, los salicilatos derivados de la aspirina, los más clásicos, y los inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa 2, que, bueno, algunos de ellos tienen unos efectos cardiovasculares considerables. Las limitaciones del tratamiento sintomático agudo aparecen en este sencillo esquema y, bueno, los inhibidores no selectivos pues tienen una cohorte de síntomas, exceptuando quizá el riesgo cardiovascular, pues los más clásicos quizá las alteraciones gastrointestinales, la irritación del tracto digestivo, hepáticas, hematológicas, renales, y los inhibidores selectivos pues carecen de estas primeras acciones, pero sí afectan el riñón y el aparato cardiovascular. Las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento en el uso de los selectivos COX-2 son muy claras debido a este riesgo cardiovascular probado, y sobre todo están contraindicados en accidentes cuando hay isquemia coronaria, en arteriopatía periférica o factores de riesgo en enfermedad coronaria. Los opioides pues tienen más de 200 años de vida en el armamentario farmacológico del dolor, desde que el opio se conoce milenios, pero la morfina la aisló un químico farmacéutico alemán, Sertuner, hace 220 años aproximadamente a partir del opio. Y las formulaciones de liberación rápida de morfina y oxicodona se utilizan bastante actualmente. Es un inicio lento de acción, pero la duración de acción es larga y quizá para los dolores irruptivos pues no son muy recomendables, pero bueno, son formulaciones estupendas. Lo que sí se ha puesto más de moda, por llamarlo de alguna manera, porque en medicina las modas a veces son peligrosas, es el fentanilo, que he puesto aquí la foto de quien lo inventó, Paul Janssen, que desarrolló un laboratorio en Verse, en Bélgica, impresionante, donde luego lo compró Johnson & Johnson, pero a este hombre se deben un montón de fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central, y uno de ellos fue el fentanilo, que posee una potencia analgésica 100 veces mayor que la de morfina. Y la administración transmucosa, en el orden de pocos picogramos o microgramos, es de inicio rápido, dura 1 o 2 horas y tiene escasa capacidad ectógena a las dosis bajas que se utiliza, aunque esto tiene cierta controversia. Entonces, en la regulación, las autoridades pues dicen que está indicado en el dolor irruptivo oncológico, pero se está utilizando porque los médicos así lo prescriben en dolores no oncológicos, sobre todo en dolores agudos de aparición rápida sobre un fondo de dolor crónico. Y bueno, pues la única
exigencia que yo haría a esta utilización es que lo mismo que se han hecho ensayos clínicos con este fármaco transdérmico en oncología, pues que se hagan también para mitigar los dolores no oncológicos. Y no sé, creo que alguno está en marcha, pero que yo sepa publicados no. Entonces, el fentanilo de liberación inmediata está en las guías terapéuticas, está consensuado, es útil y se prescribe, pero que no hay evidencia que indique un mayor potencial adictivo en el dolor no oncológico. Bueno, se está abusando mucho y el Ministerio de Sanidad español pues ha tomado cartas en el asunto y quiere que se bendiga con una firma de autorización la receta que se prescribe, cosa que condenaría el uso de fentanilo en el dolor irruptivo no oncológico. Y los SISADOA y los DEMOA pues son una medicación ya bastante clásica, que hay una treintena de ensayos clínicos apoyando su utilización en problemas articulares, particularmente en la artrosis, y bueno, quizá en alguna afectación de deportistas pueda que también tenga utilidad esta medicación, puesto que los deportistas van a hacer una artrosis prematura. Y el mecanismo de acción es simplemente una condroprotección que inhibe el estrés oxidativo y la apoptosis y disminuyen las enzimas, las citocinas inflamatorias. Y bueno, hay que reseñar también un aspecto muy curioso, y es que la mayoría de los fármacos analgésicos poseen interacciones importantes que carecen de ellas los opiáceos menores. Y también se metabolizan algunos de ellos por el sistema del citocromo P450 y, por lo tanto, su administración crónica con otros fármacos puede dar lugar a interacciones no deseables. Aquí aparece una diapositiva con la evolución del uso con los años de cada uno de los fármacos. Algunos han caído, la codeína se mantiene, los COX-2 selectivos han caído mucho en su utilización, y el naproxeno, el tramadol, que es una asociación, es un opioide menor, pero que se asocia con varios AINES, pues está incrementándolo. Y luego, en los libros que editamos el grupo de estudiantes de medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, que yo coordino, hemos editado 4 volúmenes de poesías comentadas en un intento de darles una idea de que la medicina, el componente humanístico, ese componente que tampoco se estima y se aprecia en la práctica clínica actual, pues que tengan esa sensibilidad. Y este soneto de José Luis Martín Descalzo pues va en esa dirección, en la dirección de aguantar el dolor, tolerarlo y vivir con él, a pesar de los fármacos que tenemos tan numerosos. Y nada más, muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Me quedo aquí? No, tenemos 2 opciones, a ver qué os parece. Una, hacer las preguntas a profesor Antonio García ahora, o hacer subir al segundo invitado y después hacerlas a los 2. Quizás podemos hacer esto, ¿no? Hacerlas a los 2, ¿os parece? ¿Te va bien, Antonio? Si hacemos también al segundo invitado que venga y hacemos las preguntas a los 2, claro. ¿Te parece? Perfecto. Pues nada, tengo el gusto también de presentar al doctor Luis Miguel Torres, que es un médico extraordinario también, con una gran experiencia en unidades del dolor, anestesiólogo, etcétera. Es presidente de SEMDOR y es jefe de la unidad del dolor del Hospital de Cádiz. Por tanto, damos la bienvenida y muchísimas gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias. Todos, buenas tardes. Antes que nada, pues quería agradecer a
a OAFI y especialmente al doctor Vergés y al doctor Vaquero, no solo la invitación a este congreso, sino los programas de coordinación que estamos haciendo entre Sendor y OAFI. Hemos puesto en marcha, vamos a poner en marcha una consulta solidaria para los pacientes con artrosis, que creo que están muchas veces desasistidos al ser una enfermedad crónica, como dice José María, con poco glamour, y es una pena que estos pacientes, que les queda mucho tiempo de vida, no tengan un acceso fácil a los médicos y a las unidades de dolor, ¿no? Luego también quiero agradecer al Comité Olímpico. Yo soy un atleta no frustrado, pero me hubiera gustado ser un atleta profesional, aunque soy buen atleta actualmente, veterano, y entonces estar en el Comité Olímpico es para mí un auténtico placer. Y al Atlético de Madrid agradecerle también, sobre todo si mañana nos ayudan un poquito en el partido para que el Cádiz pueda estar en mejor posición y podamos permanecer un año más en primera. Al Atlético le sobran puntos y a nosotros nos faltan. Mi intención en esta ponencia, aparte de relatar la importancia del deporte en sí mismo, es hablar como atleta, que digo que soy, como paciente, que he sufrido, y ahora comentaré alguna cosa de mi biografía brevemente, porque estar en este sitio y no decirlo me dolería, y como médico, que trato el dolor intenso, el dolor severo, en las unidades de dolor, a la cual cada vez más acuden pacientes deportistas con lesiones que a lo mejor no son gravísimas, pero sí son graves para ellas, ¿no? Los deportistas, cuando no podemos practicar el deporte, es como una enfermedad grave para nosotros. Aquí veis un corte de una resonancia de la importancia del ejercicio físico, de una persona triatleta de 40 años arriba, una persona de 70 años abajo, donde apenas hay músculo y hay mucha grasa, y una persona de 70 años que hace deporte activo, que prácticamente es como el de 40. Cuando no tenemos músculo, se produce una resistencia a la insulina, nuestro metabolismo disminuye y por tanto consumimos menos calorías, engordamos. Por tanto es vital que mantengamos la actividad física en el tiempo. Estáis viendo ahora mismo corredores españoles y deportistas españoles de 40, de 50 años, algunos con 35, que es el mejor del mundo en su deporte, como Rafa. La edad se ha incrementado cada vez más. Hay ya multitud de primeras figuras, no ya veteranos, sino primeras figuras que tienen 40 o que tienen 50 años, ¿no? Como Bragado y otros deportistas fantásticos españoles. Así que es un mensaje de que el deporte es fundamental que lo hagamos si queremos compartir la salud. Así que hablo con esta triple faceta de deportista, que con 59 años hice 2.53 en el Maratón de Sevilla, que he ganado muchos maratones, que soy campeón de España de algunas actividades en mi categoría y que disfruto de hacerlo a un nivel no profesional, evidentemente, pero sí a un nivel intenso. Y eso animo a aquellos que quieran mantener su nivel de salud adecuada, que se esfuercen en lo posible por mantenerlo. En un entrenamiento hace 4 años, de forma absolutamente estúpida, despidiéndome de los compañeros en la bicicleta, me caí a 0 por hora y me rompí la cadera con 65 años. Entonces, cuando llegué al hospital, el compañero que me asistía a mi propio hospital me dijo: Luis Miguel, con 65 años, una fractura de cadera, te ponemos una prótesis y ya te jubilas. Y no conocía quién era yo ni lo que yo quería como paciente. Y le dije: no, mira, perdona, pero es que dentro de un mes estoy apuntado a un triatlón y no me puedes poner la prótesis. Ponme por favor unos clavos, resuélveme bien la fractura y veremos lo que pasa. Evidentemente muchas veces los médicos no queremos correr riesgo, no queremos asumir que vaya mal lo que le proponemos al paciente y adoptamos actitudes conservadoras sin saber exactamente lo que el paciente quiere para su vida, asumiendo los riesgos que sean necesarios. El caso es que el compromiso que tiene el paciente con el médico cuando vamos conjunto para luchar contra el dolor, yo seguí un plan intenso de rehabilitación durante un mes. Él logró salvarme al reducir perfectamente la cabeza en el poco tiempo, en 2 horas desde la operación hasta la reducción, salvarme la vascularización y salvarme mi cabeza femoral. Una lesión similar a la mía la tuvo Dick Cheney, el vicepresidente de Estados Unidos, en el mismo tiempo en Suiza. Él supongo que tiene acceso a cualquier tipo de terapéutica. Tardaron 12 horas en operarlo y al cabo de meses lo vi con su bastoncito, porque precisamente se había muerto la cabeza femoral por retrasar solamente unas horas la intervención quirúrgica. Intensa rehabilitación, apoyado por mi familia,
por los compañeros, por la tecnología, y al cabo de un mes, en la misma curva en la que me había caído, un compañero me acompañó para decir a la lesión: no vas a poder conmigo, voy a poder contigo, y con el esfuerzo, y los compañeros, y mi propio esfuerzo, vamos a poder hacer de nuevo el deporte. Es un mensaje que creo que tiene que calar, que no podemos relajarnos y no podemos rendirnos en ninguna faceta de la vida, pero mucho menos rendirnos ante la lesión y ante la enfermedad. Hoy tenemos multitud de capacidades de curación, y las unidades de dolor así lo demuestran, para poder llegar cada vez más no solo a la curación, sino a la regeneración de nuestros propios tejidos. Evidentemente, siempre tiene que ser bajo un control profesional, como se ha comentado aquí, bajo un control médico adecuado, en el cual existan aquellas banderas rojas por las cuales hacer deporte pueda ser peligroso o continuar una actividad pueda ser peligroso, pero siempre bajo esa recomendación podremos llegar más allá del límite que habitualmente se cree. Unidades de dolor, para los que no los conocen, son grupos multidisciplinares en las cuales anestesistas, rehabilitadores, psicólogos, fisioterapeutas, neurocirujanos, reumatólogos, trabajamos en común para el tratamiento del dolor intenso, del dolor severo. En España no hay muchas, desgraciadamente hay unas 100 públicas y digamos otras 100 privadas. Son pocas para lo que se requiere, pero estamos en una punta de lanza para mandar el mensaje de que el dolor es absolutamente controlable en la mayoría de los casos. Y a través de los fármacos, como se comentaba antes, a través de técnicas cada vez más recientes, podemos llegar a este control del dolor y en muchos casos incluso a la curación. Relato rápidamente solamente algunas de las técnicas que están a disposición de los pacientes en nuestras unidades de dolor públicas y privadas. Una de ellas es la acupuntura, una técnica ciertamente a veces controvertida, pero donde hay cada vez más evidencia de que funciona bastante bien en muchas patologías y puede ser, con pocos efectos secundarios, con poco coste, una alternativa interesante. Estamos cada vez más avanzando en la técnica de neuromodulación, tanto a nivel periférico como a nivel medular y a nivel de nervios de ganglios raquídeos. Estimulando estas zonas del cuerpo podemos controlar el dolor y hacer que este dolor sea menor o incluso desaparecer por completo para el paciente. Así que son técnicas, algunas son baratas, otras son más caras, que requieren más control, pero las tenemos en la punta de lanza, está nuestro país en este campo. Tenemos también algunos fármacos que inyectamos en músculos o algunas zonas dolorosas, como por ejemplo la toxina botulínica, como la capsaicina que se comentaba antes a nivel periférico, en la cual intentamos romper lo que es la cadena dolorosa del estímulo desde la periferia hasta la llegada al cerebro. La toxina botulínica es uno de estos ejemplos. Por supuesto que hacemos todo tipo de infiltraciones. Infiltraciones a nivel articular, a nivel muscular, a nivel tendinoso, peritendinoso. Lo hacemos también a través de la piel con iontoforesis. Y estas infiltraciones ahora ya no solo la estamos haciendo con anestésicos locales para quitar el dolor, sino la estamos haciendo con algunas sustancias como el PRP, o incluso las células madre, para regenerar el tejido. Este va a ser el futuro grande de los próximos años de la medicina. No solo quitar el dolor, sino regenerar el músculo. Muchos deportistas nuestros, Garbiñe, Rafa, muchísimos deportistas se someten a estos tratamientos para regenerar sus articulaciones, sus músculos, sus tendones. Esto lo estamos haciendo cada vez, además, de una manera muy bien controlada. No ponemos ya la aguja en cualquier sitio o como nos creíamos que ahí tiene que estar el nervio o el músculo o el tendón. Lo hacemos todo guiado por ecografía para que sepamos que la aguja está exactamente donde debe estar y que aplicamos el fármaco en ese mismo sitio. En este sentido, la medicina regenerativa va a tener cada vez un papel más importante, bueno, ya lo tiene a nivel deportivo, pero también a nivel de la población en general. Cada vez tengo más pacientes de 70, de 80 años que les duele la rodilla y que no quieren estar en casa en un sillón y que quieren que se le pueda atender y que puedan, si no regenerar por completo, al menos enlentecer la fractura del cartílago que se produce en la artrosis. Cada vez usamos más estas técnicas combinadas, PRP, ácido hialurónico, y cada vez menos corticoide por los efectos que se han comentado. Y en todas estas técnicas que os he comentado es importante que el paciente sepa qué expectativa tiene, qué expectativa quiere él.
a qué se está dispuesto a someterse para el tratamiento, que valorar todas las opciones que puedan ser quirúrgicas, puedan ser médicas, puedan ser farmacológicas. Igualmente, realizar la técnica de forma correcta, por supuesto, realizarla en un sitio adecuado, en un quirófano, en una sala de técnica, y volver a la actividad lo antes posible. En nuestras unidades, en toda España prácticamente, somos un país muy puntero en este campo a nivel mundial. Realizamos técnicas específicas nosotros mismos, con ecografía, con rayos X, cuando no se consigue por vías farmacológicas o por vías menos invasivas, como comento, infiltraciones, técnicas en el canal medular, en la médula espinal, técnicas dentro del disco intervertebral, en las vértebras en sí mismo, con algunas técnicas complejas como radiofrecuencia, como neuromodulación, como neurolisis, técnicas muy avanzadas que están disponibles en el sistema público español y es, desgraciadamente, poco conocido incluso a nivel de los médicos. Así que yo quería lanzar finalmente con este mensaje de agradecimiento a OAFI, al Comité Olímpico y a la Fundación del Atlético de Madrid por darme la oportunidad y a la Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor de estar con vosotros, deciros que el dolor es un síntoma que se convierte en una enfermedad que para muchos pacientes significa el fin de su vida y su vida gira en torno al dolor y que hoy día tenemos tecnología, tenemos fármaco y tenemos menos de las que queríamos, pero tenemos unidades de dolor dispuestas a esta lucha contra el dolor. Muchas gracias. Bueno, doctor Torres, muchísimas gracias por tu excelente presentación, de verdad, y además muy bien estructurada, bien resumida y te has explicado muy bien lo que hacéis de forma resumida en las unidades del dolor, ¿no? Yo vuelvo a repetir lo que os decía al principio, la importancia del dolor, ¿no? Yo creo que tenemos en general en el sistema sanitario español público, que es un sistema sanitario muy bueno, pero que lógicamente va sufriendo, dijéramos, porque tenemos que mejorar todo el tema de cronicidad, ¿no? Y de aparato locomotor, y nos encontramos, y la pandemia ha sido terrible, nos encontramos muchas veces, y lo sabemos por nuestros pacientes, pues que el tema del dolor, pues a veces no se controla con la farmacología que te puede dar el médico de familia, sino que tenemos que ir a las unidades del dolor, y las unidades del dolor, pues a veces no hay suficientes y hay un colapso, al menos la percepción que tenemos nosotros, hay un colapso en primaria para derivar a unidades del dolor, con lo cual nos encontramos con muchos pacientes que sufren, ¿eh? Y ahí es muy importante pues lo que estábamos comentando, ¿no? Y ahí de la importancia del convenio de colaboración que hemos firmado, que estamos muy contentos para esta clínica solidaria, para ayudar a mucha gente que realmente, pues, por ejemplo, sobre todo de columna, ¿no? Que tiene mucho dolor y que tiene protusiones discales, hernias discales y que tiene muy mala calidad de vida. Gente incluso, nosotros hicimos hace poco un estudio que publicamos, el Task Force Internacional de OAFI, ¿no? Con 1.700 pacientes y vimos que en pacientes, incluye 7 países, incluso Estados Unidos, pues que un 30-40% de pacientes con artrosis no podían dormir por la noche, que tienen insomnio. De hecho, mañana veréis la última charla que vino el doctor Stevie, que sabéis que es una persona, en fin, una de las personas más reconocidas a nivel mundial en el tema del sueño, porque es uno de los temas que tenemos. Mucha gente que no duerme son gente que tiene artrosis. Hablamos de un 30-40%, tiene dolor por la noche, no puede dormir y incluso estas pacientes que tenemos, el poder dormir tiene una percepción diferente del dolor. O sea, no es igual a una paciente que tiene artrosis y puede dormir con una paciente que no puede dormir. O sea, todo esto, lo digo esto para centrar el tema, ¿no? Para ver la situación. Por lo tanto, me refiero que desde la Fundación y con el Atlético de Madrid y el Comité Olímpico estamos muy entusiasmados con esta colaboración que podemos hacer para ayudar a mucha gente pues, que a lo mejor pues, está a lista de espera o que no puede ir, hacer unas opiniones, ¿no? Dicho esto, pues bueno, abrimos las preguntas, o sea que tenéis aquí la oportunidad para poder preguntar, dijéramos, al doctor García, profesor García y al doctor Torres. ¿Alguna pregunta? Yo tenía una pregunta. Muy bien, adelante, Antonio. Sí. Me ha encantado tu presentación, gracias. Enhorabuena, muy lo breve, si bueno, 2 veces... No, si breve, 2 veces bueno, breve, si bueno, 2 veces bueno, que decía Baltasar Gracián. Sí, yo creo que los analgésicos se utilizan mal y que privamos a los pacientes muchas veces de analgésicos con la falsa idea de la adicción, falsa entre comillas, de la adicción. Por ejemplo,
incluso en medios hospitalarios, pues en las consultas o en las salas, pues se le dice a los pacientes, las enfermeras concretamente, pues no, aguántate el dolor porque no podemos darte más cantidad de morfina, de opioides, de fentanilo, de lo que sea, o de AINES. ¿Cuál es tu impresión como un experto que estás el día a día viendo pacientes con dolor? Gracias, Antonio. Mira, lo que sabemos hoy día del conocimiento del dolor es que el mecanismo por el cual sentimos el dolor es muy parecido al de la memoria, muy parecido a los mecanismos neurobiológicos y las transmisiones que se producen en el cerebro. Como todos sabemos, cuando aprendemos el Padre Nuestro o la tabla de multiplicar 2 con 4 o 5 años, pues ya se nos queda para toda la vida. Son 8 o 10 mil neuronas que recuerdan la tabla de multiplicar. Cuando tú tienes un dolor mantenido en el tiempo, a partir del tercer, cuarto mes, se crea ese circuito de pocas neuronas, 8 o 10 mil neuronas, que mantienen ese dolor y lo van potenciando. Entonces, el dolor que tú tienes en la rodilla va a ese circuito, se potencia y se va haciendo cada vez más permanente con proteínas fijas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el dolor no se puede dejar que crezca, no se puede alimentar tampoco por ti mismo. Me duele la espalda, porque estás haciendo que ese circuito quede fijo. Y aunque luego yo te ponga una prótesis y te quite el dolor, o un medicamento te quite el dolor, tú vas a seguir teniendo dolor. Así que es fundamental que el mensaje, que en la medida de lo posible, hay que eliminar el dolor lo más posible y el paciente tiene que luchar para que no se mantenga ese dolor en su cerebro. Esto es un mecanismo neurobiológico, esto no es que estoy nervioso, que estoy ansioso, esto es un mecanismo neurobiológico que ahora se conoce bien. Por eso la importancia de no menospreciar el dolor de esa manera, ¿no? Aguántate, sufre, resígnate, no tomes esto que te vas a hacer adicto, porque entonces tienes un problema grave. Y luego está enfocar bien el tratamiento. En España el año pasado se consumieron 90 millones de envases de AINES. Se consumieron 50 millones de envases de antidepresivos y 40 millones de envases de neurolépticos, de antineurolépticos. Son unas cifras tremendas. Quiere decir que el enfoque no está siendo el correcto. El enfoque se está enfocando fundamentalmente a la farmacología analgésica no regeneradora y manteniendo este circuito que te comento. Entonces, el enfoque tenemos que cambiarlo desde la primaria, por supuesto, que son los que ven todos los pacientes, hasta los más expertos, que vemos el dolor más intenso, ¿no? Y si me permite, Josep, una segunda pregunta que creo que es muy interesante para todos. El fentanilo ¿se puede utilizar alegremente o qué restricciones? Porque en Estados Unidos hay una epidemia de opioides impresionante, que no es de ahora, hace ya unos años. Y en Europa empieza esa epidemia a crecer. Y en España no conozco muy bien cómo está, pero ¿qué opinas tú concretamente de los parches transdérmicos o de las inhalaciones de fentanilo? Mira, en Estados Unidos han muerto 100.000 personas, están muriendo 100.000 personas al año por los opioides. Pero hay que tener una cosa clara, el sistema norteamericano no tiene nada que ver con el sistema español. Yeah. En España, yo como jefe de servicio de mi hospital recibo mensualmente un informe de cada compañero mío del servicio con lo que prescribe a cada paciente. Por tanto, todos los jefes lo recibimos y las autoridades, los directores lo reciben. En España el control de eso es absolutamente total. Podrá haber algún adicto como lo haya cualquier cosa, pero no fuera del control del sistema, salvo que te vayas a la drogadicción ilegal. Por tanto, en España es imposible que haya una epidemia de opioides, imposible. Aparte de que los médicos lo prescriban bien, etcétera, etcétera. Pero no puede haber desvío. En Estados Unidos la gente va en cola a la unidad de dolor para que le prescriban el opioide sin control. Entonces, comparar una cosa con la otra puede llevar al problema de que aquí el paciente que se le tenga que prescribir el fentanilo no se le prescriba por un falso sentido de que la prensa está inflando una bola que aquí no la tenemos, ¿no? Dicho eso, es un fármaco potente que solo puede ser tomado bajo las indicaciones correctas y bajo un control estrecho, pero casi como cualquier fármaco aquí, la gente lo que es adicto es a los antidepresivos, a los ansiolíticos, eso sí que es una adicción global en España, pero a los opioides en España es una anécdota total y no hay ningún riesgo de ningún tipo.
Sí, sí, además, incluso esto que decís, la agencia española lo ha confirmado. Sí, sí, sí. Y la farmacovigilancia, o sea que afortunadamente no tenemos el mismo caso que en Estados Unidos, ¿no? Absolutamente, no lo puede haber. Sí, había una pregunta, ¿no? ¿Querías hacer, doctor Vaquero? Muchas gracias. Además han sido dos explicaciones muy didácticas. Y ambos, bueno, yo es que voy a insistir sobre el mismo tema. Ambos habéis mencionado, ¿no?, los fentanilos. Y aquí lo que ocurre, o sea, a mí lo que me surge es si el fentanilo está aprobado para el paciente oncológico, es sin duda porque los ensayos clínicos que se llevaron a cabo fue con ese tipo de pacientes. Pero lo que no sé es si lo era con o sea, si había muestra significativa, estadísticamente significativa, con cualquiera de los tumores. Y sin embargo tienen la indicación para todos ellos. Eso que podría ser un aval para el fentanilo, resulta que para el paciente con dolor crónico no oncológico parece que no es suficiente aval. Y esto es chocante. Y la pregunta sería, ¿y qué alternativa habría para el dolor irruptivo, de aparición tan rápida y desaparición, pero tan intensa, ¿no?, y que luego queda el dolor crónico? ¿Qué alternativa hay para el paciente no oncológico ante ese dolor irruptivo? No solo eso, José Luis, el tema está en que ahora mismo, hace unos años, la gente cuando tenía un cáncer se iba a morir en 2 o 3 años. Entonces decía, bueno, como se va a morir, dale lo que quiera y la dosis que haga falta. Pero hoy el cáncer es una enfermedad crónica. Alguna gente se mueren al año, a los 2 años, pero la mayoría viven 10, 15 o 20 años o 30 años con su cáncer. La artrosis es una enfermedad parecida, es crónica también, que empieza a los 50, a los 60 años. Entonces yo te pregunto, si una paciente con 80 años y las vértebras aplastadas por una osteoporosis, yo no le puedo prescribir fentanilo con un dolor intensísimo, pero esa misma paciente con un cáncer, una leucemia y con el mismo dolor, sí se lo puedo prescribir. No tiene sentido desde el punto de vista médico, no tiene sentido ninguno. Entonces, yo creo que aquí la diferenciación ya de cáncer y no cáncer se ha diluido y cada vez más el cáncer es una enfermedad crónica muy curable en muchísimos casos, mucho más curable que la artrosis, que quizás no la podamos curar nunca o por ahora. Entonces, creo que ahí hay el Ministerio tiene que repensar el tema de esos visados a los fentanilos, porque el control existe, absolutamente, y si algún médico se desvía, lo hará intencionadamente, como en cualquier otra circunstancia, y se le puede detectar y sancionar si fuera el caso. Pero dejar a los pacientes 70, 80 años sin tratamiento alternativo, porque hay que hacer un visado en el cual yo que veo al paciente, lo prescribo, un farmacéutico o un médico en un despacho que no ve al paciente, me autoriza a mí a que el paciente... Es algo de loco. O sea, yo le llevo al paciente a este inspector y que le recete lo que quiera. O sea, esto hay que revisarlo, como pasó con el condroitin, con la glucosamina, con tantos fármacos, que la distinción oncológico o no oncológico hoy día no existe y al paciente hay que protegerlo y ofrecerle las terapéuticas que tenemos al alcance y no prohibirla por temas economicistas o, peor aún, una mentira diciendo como en Estados Unidos ha pasado esto, aquí puede pasar. En Estados Unidos la gente lleva armas por la calle y matan unos a otros y aquí no, eso no pasa. Entonces no podemos comparar una sociedad con la otra. Yo coincido con vosotros que estamos luchando en este sentido para evitar esta discriminación hacia el paciente con artrosis, por ejemplo. Sí. Totalmente de acuerdo contigo, 100%, y de hecho, tanto como sabes muy bien, OAFI y ACOSAR, no estamos de acuerdo con las... Entendemos que el Ministerio de Sanidad, concretamente la cartera de servicios, desde un punto de vista técnico, ha cogido la ficha técnica y entonces ha dicho, esto no está indicado, no lo vamos a financiar. Esto es así correcto, pero nosotros estamos totalmente en contra de que haya personas que les funcionen los fentanilos y se les quede sin medicación. Esto nos parece una aberración y como sabes, pues estamos en este tema también a favor de los pacientes, porque somos pacientes, para que, en fin, a la gente que tenga necesidad del dolor lo pueda utilizar, ¿no? Bueno, pues yo creo que podríamos estar más rato, pero es que ya me he pasado 10 minutos y ya me están mirando Ricardo y todo el equipo, me están diciendo que... hay Carmen la dejamos que haga la pregunta. Va, Carmen. Buenas tardes. Les felicito a ambos por estas maravillosas conferencias que nos han dado y quería preguntarle por qué se tarda tanto en llegar al médico rehabilitador, porque a veces la analgesia no es suficiente y una rehabilitación nos cura más que una analgesia de pronto. Desgraciadamente el problema que tenemos es que en España hay
8 o 9 millones de personas con dolor crónico que requerirían un tratamiento psicológico, rehabilitador, unidades del dolor, y los recursos públicos no llegan a esa cantidad de personas. ¿Qué pasa? Encima con el COVID ya ha sido el colmo de los colmos. La atención primaria recibe a estos pacientes, también con retrasos, a veces de un mes o mes y pico, y el contacto con el rehabilitador, traumatólogo, unidad del dolor, a veces se demora de un año a 3 años. Esta es la situación. Yo creo que aquí lo único que pueden, nosotros lo denunciamos los médicos, la sociedad científica, las sociedades de pacientes. La única solución es que los propios pacientes sean conscientes y hagan, cuando hagan su derecho al voto y elijan el voto, o a sus representantes elegidos, le vayan a reclamar que un paciente no puede estar 1 año y medio esperando una resonancia o esperando una rehabilitación, pero hablo de 1 año y medio, tú lo sabes, Josep, no te hablo de 2 meses, 3 meses, porque el dolor en este año y medio lo ha tratado de cualquier manera o maltratado de cualquier manera y se han creado estos circuitos y se ha cronificado ya para siempre. Incluso desde el punto de vista económico es una tragedia. Pero nosotros solo podemos denunciarlo y hacer lo que podemos. Hemos puesto en marcha esta consulta solidaria, pero realmente yo creo que son los propios pacientes los que tenemos que, como ciudadanos, exigir que la sanidad pública, también la privada, pero sobre todo la pública, tenga mucho más recursos. Ahora con la pandemia se han puesto muchos recursos, que muchos se han tirado, evidentemente, muchos se han despilfarrado y había dinero, por tanto, para hacerlo, para mascarilla, para EPIs, para lo que haga falta. Pues hace falta que ahora ese dinero se mantenga en la sanidad para los pacientes con dolor, ¿no? Que hablo de una auténtica epidemia. El COVID pasará, pero el dolor no pasará. El dolor se va incrementando porque cada vez hay más longevidad, hay más degeneración, hay más sedentarismo, hay más problemas y el dolor va a seguir aumentando. Si no somos conscientes como pacientes para pedir a las autoridades que haya una capacidad de rehabilitación, de fisioterapia, de psicología, pues vamos a ir mal. Ahí estamos todos en esta batalla. Sí, yo contigo Torres, seguro. Lo vamos a hacer. Voy contigo al fin del mundo. Lo vamos a hacer, ya verás cómo, además de buen rollo y convenciéndoles de que es necesario. ¿No? Bueno, me gustaría estar más rato. Gracias a los dos, porque habéis hecho 2 ponencias magistrales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. Un placer estar contigo. Profesor García, no se mueva. Damos unos premios especiales a personas que colaboran con la OAFI, con ACOSAR, ¿no? Y que nos colaboran mucho tiempo y tú, pues, en fin, eres una de ellas, ¿no? Entonces, a ti, a todo tu equipo y a todo lo que representas, pues te queremos hacer un pequeño detalle, que es el árbol de la vida de OAFI, ¿me entiendes? Porque te lo mereces y porque eres una gran persona y siempre nos has ayudado y te lo queremos dar. Bueno, muchas gracias, qué bonito. Está personalizado, ¿eh? Sí. Está personalizado. Está personalizado. Parece el árbol de la ciencia, ¿no? Sí, bueno, es que lo hacen, en fin, la culpa es de María Teresa, la directora de pacientes. Sí. Que entonces, Qué bonito, qué bonito. Esto se hace en Málaga y entonces se hace una investigación de la persona que se le hace este pequeño detalle y entonces, claro, aquí tendrás cosas que, bueno, que esperemos que te gusten. Un árbol genealógico. Y el año pasado te escapaste, pero este año no te escapas. Y nada, simplemente es un pequeño detalle dentro de nuestra Muchas modestia, gracias, Teresa. por tu ayuda siempre, ¿no? Y te agradecemos muchísimo, Antonio. Encantado, Muchísimas gracias. muchas gracias. A ti, Antonio. Un placer, don Antonio.